respondiendo a la pregunta, ¿cómo hace uno para saber cuál es la voluntad de Dios sobre cualquier cosa? Eh, Mirá que se han probado métodos, ¿eh? En la Biblia hay el caso curioso de alguien que dejaba un cuerito de cordero y si salía húmedo lo entendía como que era una expresión de la voluntad de Dios, de que sí. Y entonces, para estar seguro, al otro día puso el cuerito, pero esta vez el cuerito tenía que salir seco, no con el rocío, sino seco, para confirmar esa voluntad de Dios. También hay el juego de piedras, que siempre fue raro todavía no se entiende con claridad cómo era el mecanismo, pero los sacerdotes en Israel tenían una especie de tablero con piedras en el pecho y esas las usaban para, por ejemplo, llegaban en un juicio a no saber si echarle la culpa a o B. Y entonces la idea es que llegaban a un punto que no tenían forma material de averiguar y entonces sorteaban el resultado. Y lo hacía con esas piedras que no se sabe bien cómo era el mecanismo para sortear. Y así se han probado montones de cosas, y los creyentes hacen eso. Yo conocí alguna vez uno de estos delirantes que sueles ver en nuestras iglesias, que apareció en la iglesia que estábamos en Mendoza y nos contó que lo que él estaba haciendo era, le pidió a Dios que lo guíe para irse de un pueblo donde él estaba, cerca de la ruta que va entre San Luis y Mendoza. Y entonces le dijo al Señor que lo guiara porque él iba a tomar el primer colectivo que pasara, él lo iba a tomar y iba a entender que esa era la voluntad de Dios para él. O si iba para Mendoza, iba a Mendoza, y si iba para San Luis, él entendía que Dios lo guiaba a San Luis. ¿Te imaginas que el reino de los cielos vos no lo podés fundar en decisiones débiles, tan débiles tomadas así? Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un caso en esta misma zona donde te voy a leer del apóstol Pablo enseguida cómo hacía él para entender la voluntad de Dios. Y el servicio de inteligencia británico, el MI5, lo conocemos más por las películas del agente 007 que otra cosa, él, querían engañar a los alemanes durante la Segunda Guerra para distraerlos y atacar efectivamente Sicilia, pero querían hacer que los alemanes creyeran que iban a atacar Grecia. Entonces inventaron una operación que se llamó Operación Carne Picada, Mincemeat, y esta operación consistía en que tomaron el cadáver de un hombre que había muerto de neumonía. Qué bárbaro, ¿no? Como había tenido neumonía, tenía los pulmones llenos de líquido y entonces con esa cosa lograban hacer que los alemanes creyeran que se había ahogado realmente. Entonces a este hombre le dieron un documento falso de apellido Martin y le pusieron junto con sus papeles unos documentos oficiales truchos donde indicaban que estaban planeando una operación para atacar Grecia. Y entonces ese, junto con una carta del banco, del Lloyds Bank de Inglaterra, donde lo intimaban a que se ponga al día con una deuda que tenía de 19 libras, 5 chelines y unos centavitos, más una foto de la novia, que era un agente también del MI5, más una carta sin terminar que él le estaba escribiendo a ella y un montón de documentación para que todo sea real. Le pusieron un uniforme, lo congelaron, lo llevaron en un submarino en un cajón congelado y lo soltaron cerca de las costas de España. Después de soltarlo en el agua con un salvavidas que le pusieron, un chaleco salvavidas para que parezca que había sobrevivido de algún naufragio, leyeron el Salmo 39 y lo soltaron al agua, habiéndole explicado a la tripulación lo importante que era esa misión. Se fueron, efectivamente, un pescador de las costas españolas encontró el cadáver flotando y lo llevó a la policía. La policía tenía, por supuesto, un teléfono para llamar urgente al agente alemán que estaba ahí, y entonces el tipo ahí nomás, dentro de pocas horas que lo encontraron, ya estaba notificado el alto mando alemán de que efectivamente los aliados querían atacar
atacar Grecia, y así lograron el objetivo de este operativo Carne Picada. ¿Qué cosas nosotros usamos como indicativo si queremos conocer la voluntad de Dios? Especialmente en cosas tan importantes, por ejemplo, elegir una carrera, elegir una pareja, elegir irse o quedarse donde uno está, alquilar una pieza u otra pieza, y así. Hay un montón de cosas que la gente duda si tiene que decidir. Una vieja amiga que teníamos me preguntó cuando yo era todavía estudiante del seminario. Ella había estudiado para ser maestra, pero le apareció una oportunidad de trabajo, estaba orando para encontrar trabajo, le ofrecieron un trabajo en la Policía Federal. Ella me dice, yo me he preparado y todo, Dios no se enojará que yo elija este trabajo, porque este trabajo ya puedo empezar a trabajar enseguida, y en cambio el otro todavía me falta un montón de trámites. Entonces yo le dije, así me acuerdo, mira vos cómo pensaba yo a los 18 años. Eh, eh, ¿Qué es lo que te hace pensar que Dios, si vos ya te ha guiado y todo para eso, no pueda cambiar ahora, tener planeado para tu vida ahora que tengas por un tiempo o para siempre un trabajo que vos no tenías en tu mente? Y entonces ella me dijo, claro, sí, y ahí entró a trabajar en la Policía Federal y así logró eso. Y después con el tiempo tuvo la oportunidad de ir terminando todo sus tramiteríos como maestra para ejercer efectivamente como maestra. Esto es para quebrar el prejuicio de que la vida del cristiano en cuanto a elegir la voluntad de Dios es como una especie de recetario que hay y que él tiene que seguir al pie de la letra, y no es así. Hay como una dinámica en la búsqueda de la voluntad de Dios en la cual siempre interviene el factor fe, el factor humano, y por lo tanto es la parte dudosa del asunto. Dios no duda de qué es lo que quiere de mi vida, y para el aquí y ahora, lo que voy a comer a mediodía y qué voy a hacer hoy, cuándo me voy a morir, y así, cosas muy trascendentes y cosas muy triviales. Todas están bajo la voluntad de Dios. Y entonces, ¿cómo sé yo? Ahí está el problema, que mi conocimiento y mi comunicación con Dios no es tan perfecta que Dios me va guiando paso a paso. Dicen que como a un ciego. El que ve, ve y esquiva los obstáculos. El que no ve tiene que ser llevado de la mano, y ese que lleva de la mano en la Biblia se llama Espíritu Santo. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicara la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche, Pablo tuvo una visión. Es fantástico, es fantástico. Y la puerta que se abrió en esa visión fue realmente magnífica, porque fue la entrada del Evangelio a Macedonia. Y es maravilloso que este texto es tan vital, tan, no sé cómo decir, porque dice que, vos fijate en este dicho, ¿no es cierto? El Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. ¿Cómo puede ser que el mismo Espíritu Santo de Dios que manda a predicar te impida predicar en algún lugar? Bueno, justamente porque el Espíritu Santo no es una especie ¿cómo diríamos?, de muñeco a cuerda, que vos le das cuerda y arranca y va y no para hasta que se cae, se rompe, se le acaba la cuerda. El Hijo de Dios no puede ser así. Debe ser guiado por el Espíritu Santo, que Él te dice, vamos para allá, y al otro día te dice, sí, pero por ahora no, vamos en este caso para este otro lado. Vos tenés que tener la flexibilidad espiritual
para poder hacer ese cambio de rumbo. Te desafío esta mañana para que vos hagas algo concreto. Aquello sobre lo cual vos estás buscando la voluntad de Dios, le pidas a Dios que te guíe Él personalmente sobre lo que hay que hacer, porque a veces lo que vos estás pensando, el Señor te lo va a impedir y a veces te lo va a conceder. En todo caso, siempre va a ser la voluntad de Dios. ¿Y vos qué preferís? No sé, te lo dejo como una inquietud para que lo pienses hoy.